Vamos a utilizar el Fluke 435 para hacer un estudio de armónicos en un tablero trifásico 120 voltios 208 de conexión estrella con neutro. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es la configuración. Presionando la tecla Setup accedemos a la pantalla de configuración y en la pantalla de configuración verificamos fecha, hora, diagrama de conexión, frecuencia nominal, voltaje nominal, límites con los que vamos a trabajar. También tenemos que verificar si vamos a hacer una medida indirecta o si vamos a hacer una medida directa, que se estén utilizando las relaciones de transformación correctas en las medidas de voltaje y corriente. En este caso estamos utilizando una medición directa, así que la relación de transformación pues es 1 a 1. También tenemos que verificar el tipo de pinza amperimétrica que estamos usando y el rango de corriente que vamos a medir para tener nuestra configuración del sistema lista. Lo próximo sería realizar la conexión del cableado. Ya hecha la conexión, el siguiente paso sería verificar que las conexiones son correctas. Para eso podemos utilizar la tecla Scope. La tecla Scope nos lleva a las gráficas y pantallas de osciloscopio. Todavía no hemos empezado a medir, pero ya aquí podemos ver cómo se relacionan las tensiones en la primera pantalla y en un diagrama fasorial cómo se relacionan tensiones y corrientes. En la pantalla osciloscopio, la pantalla por defecto nos muestra la relación entre los tres voltajes. Pero presionando F1 podemos ver además la relación entre las tres corrientes. Y a su vez, presionando de nuevo F1 podemos ver los voltajes y corrientes de neutro o de cada una de las fases. Recuerden que las gráficas se representan por su color y el color lo podemos elegir cuando elegimos la configuración regional. En este caso observamos que la fase 2 se encuentra bastante alterada, tiene una forma de onda bastante modificada y que la fase 3 tiene un consumo de casi cero. Y en un diagrama fasorial, cómo se relacionan tensiones y corrientes. Haciendo uso de la tecla F1 puedo ver los valores de voltaje, los valores de corriente o los valores de voltaje y corriente en cada una de las fases. Pues iniciamos el estudio presionando la tecla menú. Una vez que accedemos a la tecla menú se nos muestra todas las opciones de estudios que podemos hacer. Como les dije, este es un estudio de armónicos. Presionamos la tecla OK e inicia la grabación de los armónicos en el sistema. La gráfica que se nos muestra por defecto es el diagrama de barras de las componentes del armónico. Inicia mostrándonos los armónicos de voltaje. En este caso me indica que hay un valor del THD entre 2 y 3% de porcentaje de la corriente fundamental, de la componente fundamental. Pero presionando la tecla F1 puedo pasar a observar los valores de corriente. Observen que cuando monitoreo los armónicos de corriente, el THD me cambia a un valor que ronda el 10% del porcentaje de la fundamental. También observamos que la forma de onda que tiene más armónico corresponde a las barras rojas de la gráfica. Las barras rojas de la gráfica a su vez corresponden a el armónico de la fase 2. Usando la tecla F2, aquí estamos observando la fase 1, desde el primero hasta el encuentro armónico. Aunque hay presencia de armónicos, la mayoría de la componente fundamental, el THD, sigue siendo 10%. Presionando de nuevo la tecla F2 pasamos a observar los armónicos de la fase 2. Y en el armónico de la fase 2 vamos a ver un 29% de componente armónico respecto a la frecuencia fundamental. Pues aquí nos muestra que tenemos un THD bastante elevado de cerca del 30%, una pequeña componente de C y también cómo se manifiesta pues la evolución de los armónicos en función de la frecuencia. Tenemos casi 100% del valor de la señal en la frecuencia fundamental, pero también tenemos presencia del segundo armónico, tercer armónico, quinto armónico, séptimo armónico, noveno armónico, onceavo armónico, treceavo armónico y otros armónicos cada vez en menor magnitud. Es aquí donde está el problema. Luego, si quiero observarlo de manera diferente, pues puedo ir a la pantalla medidor. En la pantalla medidor voy a ver la tabla de valores. Una vez que presionamos la tecla F3 para acceder a la función meter, nos vamos a la tabla de armónicos. Y en la tabla de armónicos podemos observar una serie de valores, una lista extensa de todo lo que podemos monitorear, incluidos los componentes de cada una de las frecuencias, segundos armónicos, terceros, cuartos, quintos, séptimos y así, hasta el cincuentavo, tanto para voltaje como para corriente como para potencia. Y pues todos los valores que están allí son consultables. Sin embargo, pues también podemos conocer una visión general presionando la tecla F3 y observando la tendencia de las variables.
El estudio ya se ha realizado por unos 26 minutos y ahora, antes de finalizar, pues simplemente les damos unos detalles respecto a nuestro sistema. Y para concluir, pues vamos a volver, utilizando la tecla F2, la función back, a la tecla F3, función meter, y allí podemos acceder de nuevo a la gráfica de armónicos, presionando F2. Vemos que está seleccionada la gráfica de armónicos de la corriente de la fase A. Vamos a presionar F2 hasta desplazarnos a la gráfica de armónicos de todas las fases. En este caso estamos observando la de neutro, y una vez más que presione el botón F2 me va a dar la gráfica de todas las fases, donde voy a ver el THD correspondiente a todas las fases, la componente DC correspondiente a todas las fases. Observen que la componente DC es más importante en la línea de la fase 3, y la componente de armónicos es mucho más importante en las líneas de la fase 2, y de nuevo se manifiestan terceros, quintos, séptimos, novenos, onceavos y treceavos armónicos. Por otra parte, presionando la tecla F1 puedo ver también los armónicos en las ondas de potencia, no aparecen, y los armónicos de la onda de voltaje, los cuales también tienen un valor muy pequeño, muy significativo, 1.9% de la frecuencia, del valor que tendría la frecuencia fundamental. Como conclusión del estudio, hay una componente importante de armónicos asociados al consumo de corriente de la fase 2. El paso lógico siguiente sería estudiar en el tablero cuál de los breakers tiene conectada la carga que introduce la componente armónica. En este caso es un tablero que está totalmente bien caracterizado, y la carga, la introducción de armónicos se debe a un breaker que alimenta un rectificador monofásico asociado a cargas de telecomunicaciones. El paso lógico siguiente, si quisiéramos investigar un problema desconocido, sería conectar el analizador, hacer una medición monofásica solo en esa fase y determinar pues cuáles equipos están en esa fase produciendo lo que pudiéramos considerar este problema de los armónicos en una fase. Para fines del video demostrativo hemos terminado pues nuestro sencillo análisis de la presencia de armónicos en un tablero trifásico, y vamos a proceder a guardar la información del estudio. Presionamos la tecla F5, nos presenta varias opciones: descartar y salir, descargar y reiniciar el estudio, o guardar los datos. Vamos a presionar la tecla guardar los datos,